Hermanos, gracias por estar con nosotros. Seguimos en la presencia del Señor y seguimos también con la serie que hemos comenzado hace unas semanas con el título Santos Comunes. ¿Se acuerdan de Santos Comunes a través de la carta a los tesalonicenses, la primera carta? Y para mí les confieso, hermanos, que este pasaje que hoy vamos a leer realmente es de motivo bien especial para mí. Porque se trata del amor que existe dentro de una iglesia y yo la voy a presentar, no solo una iglesia por lo general, pero entre la iglesia local, ¿verdad? Y para mí, lo más importante en este mundo, la causa más grande es la iglesia de Cristo, mientras todos esperamos en la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias y nos encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, pero como repaso voy a leer desde el capítulo 2, empezando en los versículos 17 al 20, que eso va a preparar el capítulo 3. Entonces si tienen sus Biblias también va a estar en las pantallas. 1 Tesalonicenses capítulo 2, empezando en el versículo 17, y lean conmigo, dice: Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Hermanos, como pregunta que queremos contestar directiva o clave, queremos saber cómo yo puedo amar a mi iglesia local para lo que realmente vale. ¿Me hago entender? ¿Cómo es que yo amo a mi iglesia local? No solo porque es lo que tengo que hacer, pero la iglesia local tiene un valor, algo que realmente es precioso, y aquí podemos ver los pensamientos o los sentimientos que Pablo tiene hacia esta iglesia local en particular. Lo vemos en la palabra de Dios, aquí en este pasaje. Él expresa con ferviente anhelo: hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Si no sería importante, él no diría, no estaría expresando eso. También dice: sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Son un tesoro para mí. Y otra vez queremos tener en cuenta que Él no se está refiriendo a la iglesia universal generalmente. Él les está escribiendo específicamente a la asamblea local de la iglesia en Tesalónica. No se está refiriendo a la iglesia madre en Jerusalén. Él también tenía otras iglesias donde tenía relación. Sabemos que en Antioquía, en Filipenses, ¿cómo se dice? Filipo, los corintios. Pero aquí leemos de su deseo único hacia esta iglesia local específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué se expresa de esta manera con esta iglesia? Nos preguntamos, ¿es el ambiente relacional que debería existir en todas iglesias locales? ¿Qué piensan ustedes? Eso tendría que ser el sentir ahora en esta iglesia local. Y si no es de esa manera, quizá nosotros que hemos crecido en otras iglesias locales y tenemos varias experiencias, quizás dentro de nuestros corazones nos hace difícil amar, anhelar
de manera que Pablo expresa en esta carta. Entonces, ¿cómo podemos crecer en esto como iglesia local? Ahora, muchos dirían, yo quizás podría, si tendría más cosas en común con la gente de la iglesia. Me voy a buscar una iglesia donde quizás hay personas que me hacen sentir como casa, como yo me sentía en tal y tal país. Y esa va a ser la iglesia porque tenemos algo en común. Pero aquí lo que tenemos en este contexto es que Pablo no toma mucho tiempo conociendo a estos hermanos en Tesalónica. Es más, nos dice que quizás a lo más tiempo, a lo máximo, se pasó un mes con ellos, después de tener que irse porque parece que lo iban a matar. Pero yo creo que esto está escrito aquí para nosotros porque hay algo especial en la forma que Pablo se siente a esta iglesia y no es por cosas humanamente comunes. Y sus deseos de ver y estar con la iglesia sí nos provee el modelo de la forma en que estamos llamados a amarnos unos a otros en nuestra iglesia. Entonces, si eso es la experiencia, si eso es lo que ocurre en la iglesia local, así le demostramos el amor de Cristo al resto de las iglesias locales y también a los que no pertenecen a la iglesia. Como referencia quisiera leer rápidamente Juan capítulo 13. Nos habla, nos dice en los versículos 34 y 35, tan profundamente importante, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos lo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y quiénes serían todos? ¿Quién serían los que sabrán? Bueno, todos los que no existen o no pertenecen a esta iglesia local, sea otra iglesia local que sabe, que escucha, que ve algo en esta iglesia, o los que no pertenecen a la iglesia tampoco, no son creyentes. Van a ver algo especial ocurriendo dentro de esa iglesia a través de ese amor, esa afección de los hermanos unos a otros. Y esto es lo que deberíamos aprender y anhelar nosotros como iglesia local. Esto es lo que nosotros tendríamos que estar abiertos para que el poder del Espíritu se manifieste de tal manera que nos lleve a amarnos de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo veo, hermanos y hermanas, que tenemos una oportunidad a través de las temporadas, a través de las diferentes culturas, a través de los tiempos, tenemos la oportunidad y el privilegio de formar parte de lo que, otra vez voy a confesar, es la causa más eternamente importante en la historia de este mundo: la iglesia de Jesucristo. Y saber que hemos sido escogidos por Dios para cuidar y amar de ella. Entonces, ¿cómo es que yo puedo amar a mi iglesia local por lo que realmente vale? Es lo que estamos preguntando. Punto número 1. Cuando la asamblea como iglesia local es una prioridad urgente para mi fe. Primer punto. ¿Cómo yo puedo amar a mis hermanos y mis hermanas dentro de una iglesia local? Cuando la asamblea, lo que estamos haciendo aquí hoy, es una prioridad urgente para mi fe. No es algo de pasada, no es algo casual. Y eso lo podemos ver ahora con nuestro pasaje
de enfoque esta tarde. Seguimos en el capítulo 3. Dice: por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Ok, aquí podemos ver que Pablo podría haber seguido o elegido seguir escribiendo cartas. Pablo podría haber movido hacia otra iglesia local. Ya estaba en Atenas. Ya también había plantado a la iglesia en los filipenses, de los filipenses. Pero tenía una inquietud por no poder estar juntos con la asamblea de esta iglesia local de los tesalonicenses. Ahora, si recordamos del capítulo 1, cuando definimos la palabra iglesia en griego, ¿se acuerdan qué es? Iglesia, eclesía. ¿Qué significa eclesía? Asamblea. Recordamos que en estos tiempos habían varias asambleas. Podrían haber sido una asamblea del gobierno, de otras religiones. Es más, estaban en una área geográfica, donde habían templos a cualquier dios. Aún dijo en Atenas que en un templo donde marcaba un dios que nadie conocía. Pero aquí se está refiriendo a la asamblea de la iglesia de Cristo, que le pertenece a Dios. Y otra vez, podrían haber permanecido con el simple hecho de circular cartas para mantenerse más seguros, porque otra vez están bajo de la persecución. Pero por definición, la iglesia era una asamblea. Ahora, desde la asamblea produce más fruto. Y nosotros somos una extensión de la iglesia donde quiera que estemos. Sin embargo, el motivo de juntarse, el motivo de querer estar juntos, el motivo que Pablo dice, ya no pudimos soportarlo más. Tengo una inquietud. Y aunque yo no pueda ir, voy a enviar a Timoteo para que él pueda estar con ustedes. Era la prioridad. Y había grandes riesgos de quedarse solo en Atenas, pero fue una decisión de sacrificio porque era tan importante para Pablo y sus compañeros. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué fue tan prioritario? Bueno, vemos en nuestro texto, al final del versículo 2. Enviamos a Timoteo con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe. Escuchen, hermanos, y esto es algo bien relevante, yo creo, en los tiempos que estamos viviendo hoy. Uno de los actos de amor mayores dentro de una iglesia local es la presencia de uno con la asamblea, conjuntamente en la asamblea. ¿Por qué? Porque la asamblea es un medio de gracia para, lo que leemos ahí al fin del versículo 2, para fuerza y para ánimo en mi fe. De los demás hacia mí, de ustedes para mí y de mí hacia los demás. En otras palabras, así es como yo decido amar a mi iglesia local por lo que realmente vale. Es cuando le doy el valor como el ambiente de gracia que todos necesitamos con el fin de afianzarnos y animarnos en la fe. Si no nos juntamos, es muy difícil recibir ánimo a través del medio de gracia que se llama la iglesia. Ahora, yo personalmente, yo no soy de edad
muy vieja, como Alex. Pero sí he crecido en la iglesia. El año que viene cumplo 40 años. Y yo sé que todos nosotros aquí, si hemos crecido en la iglesia, hemos tenido situaciones donde hemos estado desanimados y desmotivados, demasiados cansados, que en mi carne, en esos momentos, lo último que quiero hacer es reunirme con mi iglesia. Estoy siendo real. Hay momentos que yo he tenido donde yo no me quería levantar y ir a la iglesia local donde Dios me tenía. Y hay momentos que sí necesito estar solo, a solas, con Jesús. Pero he venido a aprender que no se trata de mí, no se trata de mis problemas, no se trata de las personas que se supone que me han lastimado y que ahora tengo que ir a enfrentarlos. Se trata de que la asamblea sigue siempre siendo un medio de gracia de Dios que mi alma necesita. Y Dios siempre ha sido fiel para darme la fuerza que necesitaba cuando me juntaba con mi iglesia, con todas las imperfecciones. Ahora aquí en nuestro pasaje no se conocen los detalles de por qué el propio Pablo no pudo ir él mismo a juntarse con la iglesia de los tesalonicenses. Todo lo que podemos leer es: Satanás lo impidió. Y igual con nosotros, vamos a tener obstáculos, ¿no es cierto? Que se van a presentar. Pero lo que quiero aquí destacar, que era el deseo que Pablo tenía para estar con ellos. Y se los expresa. Y luego se arriesgan y se sacrifican para que por lo menos podamos enviar a Timoteo. Entonces, seguimos preguntando: ¿cómo yo puedo amar a mi iglesia local para lo que realmente vale? Bueno, cuando la asamblea es una prioridad. Punto número 2, escuchen esto: cuando nuestras aflicciones no nos impidan de amar a nuestra iglesia local. ¿Cuántos de aquí, con las manos altas, experimentamos aflicciones? Bueno, todos. Todos vamos a tener motivo que van a convertirse en un obstáculo para nosotros. Y aquí lo que vemos es que Satanás estaba detrás de esto, con esta audiencia. Pero sigamos leyendo en el versículo 3. Enviamos a Timoteo para darles ánimo y fuerza, versículo 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer aflicciones. Y así sucedió. Por eso, cuando yo no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ok. Es obvio ver que Pablo, el ser humano, tenía la preocupación que, dado que simplemente no hemos podido unirnos con esta iglesia, dado que nuestras aflicciones nos está haciendo las cosas bien difíciles para llegar a estar con ustedes, más profundamente, y Satanás, el tentador, quiere destruir nuestra asamblea con ustedes. Por lo tanto, Pablo dice: vamos a arriesgar lo que sea necesario y enviar a Timoteo para que todas esas cosas no ocurran. En otras palabras, Pablo está expresando
su gran amor por la congregación, aunque temía que tuvieran la tentación de desanimarse en la fe debido a las circunstancias, debido a las aflicciones que les rodeaban, y que su labor con ellos habría sido entonces en vano. Mira el temor que Pablo tenía, el gran Pablo que plantó esta iglesia con temor que su obra hubiera sido en vano. ¿Por qué? Porque Satanás estaba trabajando arduamente, así se arduamente se dice, fervently, arduamente, para lograr eso, para lograr que al fin, que esta iglesia local se acabe, que no exista más. Y muchos citamos a Jesús en su conversación con Pedro, cuando le dice que el poder del infierno no prevalecerá contra la iglesia, ¿verdad? Y es cierto en lo que se respecta a la iglesia universal de Dios. Dios escoge, Dios mantiene, Dios motiva, pero la fuerza de la iglesia universal existe cuando prácticamente se expresa en cada iglesia local a través del amor de Cristo. Pablo se les está expresando su amor y diciéndoles: nuestras aflicciones personales no nos van a impedir amar a nuestra iglesia. Vamos a llegar a ustedes. Y esto es lo que también nos ayuda, nos informa sobre, otra vez voy a decir, sobre la pandemia actual que estamos experimentando. Y siempre queremos, con el amor de Cristo, queremos ser sensibles y tomar toda medida de seguridad. Pero escúchenme, hermanos, lo que estamos viendo, la separación, la cuarentena, los hermanos que se están quedando en casa por motivo de seguridad, nunca se puede convertir en la nueva norma. No puede pasar. La iglesia local es tan importante. Y cuando digo la iglesia, es la asamblea que se expresa a través de una iglesia local. Es prioridad. Y esa prioridad, escuchen, va más allá que cualquier aflicción. Va más allá que la persecución o el riesgo. Y es por eso también que algo importante también está sucediendo con nuestro pasaje. Pablo les está enseñando que las aflicciones son parte de la experiencia de la iglesia. ¿No es así? En otras palabras, la teología del cristianismo en la tierra incluye una teología apropiada sobre la aflicción. Y al contrario de la forma que cualquier otra persona responde a la aflicción, sea en el mundo, sea en otra iglesia, no nos preocupa. Las aflicciones, por lo menos en mi iglesia, no nos impiden amarnos el uno al otro como iglesia mientras nos juntamos unos con otros como iglesia. Porque nuestra fuente de vida no son las aflicciones. Nosotros mantenemos nuestros ojos, como la iglesia de los tesalonicenses hacía, mantenemos nuestros ojos no solo en Cristo, pero en que Cristo está vivo y que Él regresa por su iglesia. Lo que nos lleva al siguiente punto de nuestro pasaje. Algo pasa, y es probablemente el mayor motivo de gozo que Pablo experimenta, se expresa de esa manera. Seguimos
contestando la pregunta, ¿cómo yo puedo amar a mi iglesia local para lo que realmente vale? Bueno, cuando la asamblea como iglesia es prioridad, cuando nuestras aflicciones no nos impiden amar a nuestra iglesia. Y voy a hacer otra palabra que empieza con la letra A, cuando mi asociación hacia mi iglesia está impulsada por la fe y el amor. Porque es explícito aquí. Seguimos en el versículo 6. Después que Pablo expresa su preocupación, que su trabajo hubiera sido en vano en el versículo 5. Ahora en el versículo 6 dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Mi asociación a la iglesia local es una de fe y de amor. En otras palabras, tus aflicciones no vencieron tu fe y tu amor. Al contrario, Timoteo nos trajo buenas noticias sobre tu fe y tu amor. Y esto es tan significativo porque hay razón por lo que uso la palabra asociación. Una vez más, la buena noticia que le trajo a Pablo fue que la iglesia en Tesalónica no cedieron a las tentaciones de Satanás. Lo que quería Satanás que ocurra es que se desasocien, ¿verdad? Que no existan más, que paren de juntarse, que tengan demasiado miedo y preocupación y se queden seguros en la casa. Si hubieran hecho eso, paran de ser asamblea. Pero una vez más, la buena noticia de Timoteo es que eso no ocurre. Y aunque estaban bajo guerra espiritual para dejar de asamblar como iglesia local, aunque están bajo aflicción cultural para dejar de juntarse como iglesia local, la fe y el amor sigue motivando a esta iglesia para que se sigan juntando. Y ellos tenían motivo natural para volverse en contra de Pablo. Y eso es parte del contexto. Le podrían haber dicho a Pablo, Pablo, tú nos trajiste todos nuestros problemas. Es tu culpa que tenemos aflicciones. Si nunca hubieras venido aquí a Tesalónica, no estaríamos pasando todas estas persecuciones. Así que Pablo, legítimamente, otra vez, preocupado que Satanás les había tentado a pensar en esa dirección, al opuesto, eso no es lo que pasa. Los esquemas del tentador resultaron ser infructuosas. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Timoteo nos trajo las noticias. Que tu fe y tu amor los mantuvieron juntos. Ahora, ¿por qué fe y amor? ¿Por qué no fuerza? ¿Por qué no tu poder, tu fidelidad? ¿Por qué fe y por qué amor? Porque aquí se menciona lo que es la suma total de piedad dentro de una iglesia local. No me gusta la traducción piedad porque no realmente significa, en inglés diríamos godliness, pero es lo que significa, piedad. La fe y el amor es lo que produce la piedad en una iglesia local. Es una fe mutua en Cristo, nuestros ojos en Cristo. ¿Cómo es que no nos vamos a reunir si nuestra fe sigue en Cristo? Y el amor mutuo en Cristo
pero también unos a los otros. Y ahora quiero saber entonces, de acuerdo a nuestro pasaje, ¿cómo es que se ve? Cuando ahora podemos leer y estamos hablando de la fe y el amor. ¿Cómo es que se ve la fe y el amor dentro de un ambiente, en una iglesia local? ¿Cómo es que es lavándonos unos a nosotros los pies? ¿Es hacer gestos que nos agradan? ¿Qué es la fe y el amor? ¿Qué es? Bueno, aquí nuestro pasaje nos dice. Primero es cuando hay deseo de reunirnos y vernos. Lean conmigo otra vez los versículos 6. El versículo 6 dice: Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Eso es un ambiente de fe y amor. Voy a seguir. Porque yo hace unos minutos dije, no siempre tengo las ganas de verme con las personas que son tan imperfectos. A veces hay personas que con ellos no me llevo bien humanamente, o hay cosas que no me agradan de ciertas actitudes, o quizás hay personas que son nuevos en la iglesia y vienen con sus costumbres y bueno, eso no quisiera estar rodeado con eso. Pero sin embargo, tienen un deseo de verse. Muchas ganas de vernos, dice. Y también en el versículo 7 dice, y ahí puse, cuando hay devoción en mantenernos firmes en Cristo. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Cuando hay devoción en mantenernos firmes en Cristo. Y me encanta cómo lo expresa Pablo. Ahora sí que vivimos. Quiere decir, no estaba durmiendo. No podía pensar en otra cosa. Pero después que vino Timoteo y nos trajo esa noticia que ustedes se sentían de esa manera hacia nosotros, ahora sí que puedo respirar. Ahora sí que podemos vivir. Porque Él nos dijo que están firmes en el Señor. Al opuesto que mucha gente responde cuando hay aflicciones que se abruman de tal manera que las aflicciones ahora se convierten en las prioridades más grandes en nuestras vidas. Pero otra vez estamos viendo que no. Esta congregación demostraban fe y amor. Amaban a la iglesia local por lo que realmente valía y deseaban verse para mantenerse firmes en Cristo juntamente como iglesia local. Llevándonos a nuestro último punto. Seguimos contestando la pregunta: ¿cómo yo puedo amar en mi iglesia local? Cuando apreciamos vernos cara a cara para el crecimiento de nuestra fe. No es solo algo es algo que apreciamos. En inglés diríamos, we look forward to this. Lo necesitamos. Pero no es fácil, hay demasiadas cosas que intervienen, que nos hace la vida imposible para poder llegar y para poder estar. No, acordamos que las aflicciones no nos impiden. Y esto nos lleva a apreciar vernos cara a cara. Ahora, yo uso la expresión cara a cara porque es lo que en la traducción en inglés dice, face to face. ¿Verdad? Aquí no lo dice, pero es lo que significa. Literalmente cara a cara. Es lo que se expresa en el idioma griego. Y seguimos leyendo, versículo 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes
y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos, ahí diría, verlos cara a cara de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Yo diría que esto es una expresión tan profunda que a veces no la captamos, ¿ok? Pablo anhelaba ver a esta iglesia y los deseaba poder verlos para algo, para poder producir algo, para verlos completos, maduros, creciendo, suplir lo que les falta en su fe, lo que dice. Por lo tanto, escúchenme bien, hermanos, la oración por ellos obviamente es algo vital. Pablo se sigue expresando, le doy gracias a Dios. La oración es vitalmente importante para una iglesia local. No solo eso, esta iglesia está recibiendo las cartas escritas por Pablo, que sabemos es la palabra de Dios. Están enviando cartas, enseñanzas, que también es medio de crecimiento para una iglesia. Pero por favor escuchen, hermanos, no hay sustituto para el estímulo del compañerismo en persona. No podemos dejar porque, bueno, están orando por mí, que es importante. Bueno, aquí con mi Biblia abierta, yo leo la palabra de Dios, es importante. Pero aquí Pablo dice que para suplir lo que falta, que quería ir a verlos. O enviamos a Timoteo. Algo especial existe cuando se junta la iglesia local. Día y noche les suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta en su fe. Yo quedé con eso y dije, wow, la iglesia, Señor, la asamblea, Señor, es de así de prioridad, es tan importante. Y el Señor dijo, sí, es tan importante. Pero tú, Señor, me estás diciendo que con el simple hecho de poder orar a través del teléfono, a través de Zoom, eso debería ser suficiente. Día y noche le suplico al Señor para poder verlos cara a cara. Bueno, esto me dejó de manera, produzco en mi corazón una carga, algo que yo le pedí al Señor, Señor, perdóname, porque a veces yo no tengo lo que yo estoy leyendo aquí. Estoy tan preocupado y estoy tan ocupado con tantas cosas que a veces mis deseos no están. Yo amo la iglesia. Hermanos, yo doy mi vida por la iglesia personalmente. Y la iglesia es mi vida. Pero a veces en mi corazón lo que yo quisiera ver es un ambiente de amor tan profunda que el coronavirus no puede impedir a una iglesia local en juntarse para el ánimo y la fuerza que existe a través del Espíritu Santo. No puede. Y yo entiendo que hay momentos donde hay que ajustarse por ciertas temporadas y usar sabiduría. Pero nunca se puede convertir en la norma. Y no se convierte en la norma hoy día en otros países que se juntan a las escondidas. Entonces, para terminar,
Pablo anhelaba ver a esta iglesia, pero también deseaba verlos completos, maduros y creciendo. ¿Qué quiere decir? Que antes de cerrar con esta sección, él hace algo. Él ora. Ahora vean conmigo los últimos 3 versículos. Pero lo que quisiera hacer es usar estos 3 versículos no solo para leer sobre cómo Pablo ora por la iglesia de los tesalonicenses, sino para que nosotros mismos, hermanos, oremos usando lo que Pablo escribe como oración por nuestra iglesia local. Entonces, haciéndonos la misma pregunta, ¿cómo yo puedo amar a mi iglesia local para lo que realmente vale? Orando por ese mismo motivo dentro de nuestros corazones y en el ambiente que el Señor nos ha puesto a cuidar de ella. Cuando nosotros vemos una oración en la palabra, sabemos que es la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a ver la voluntad de Dios y oremos por esto mismo que vamos a leer. Y voy a hacer algo bien diferente para poder hacer esto. Voy a pedir que nos pongamos en pie. Y vamos a hacer algo que para mí siempre ha sido algo especial en cada encuentro que tengo, sea un campamento, sea con los jóvenes, sea un estudio bíblico, ahora sea aún en este servicio dominical. Voy a pedir que hagamos un círculo alrededor de estos asientos en el centro. Un círculo, a ver si lo podemos hacer para que todos nos miremos cara a cara. Hermanos, esto es lo que tenemos aquí. La verdad que es bastante nuevo para muchos. Todavía nos estamos conociendo. Nos hemos juntado y han venido grupos que se conocen por más años y otros que recién están empezando a conocer. Y entonces llegó la pandemia y la pandemia nos tiene un poquito separados. Otra vez, Pablo él no conocía esta iglesia local por mucho tiempo. Él no pasó mucho tiempo con ellos. Esto iba más allá del sentido común que uno tiene con otras personas por motivos humanos. Esto es algo que el Espíritu Santo mismo estaba haciendo en sus vidas. Los estaba trayendo en unidad de manera especial. Y entonces lo que yo quisiera hacer es orar. Tendría que estar en the next slide. Quizás whoever's back there. Bueno, los últimos 3 versículos. Dice ahí, es lo que Pablo ora. Que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. ¿Ok? Y dice en el versículo 12, que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Ahí lo dice, lo pueden leer. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la santidad? Es la fe y el amor que se experimentaba en esta iglesia local. Todo a través del poder de Jesús. Entonces yo quisiera orar. Voy a pedir, ya que vamos a orar por este motivo para Christ Family Church. Entonces, le voy a pedir
a los pastores que tengamos 2 oraciones para cerrar y de ahí podemos terminar con un canto de alabanza y llevar este mensaje a nuestros hogares para que el Señor nos suplique lo que a veces nos falta en la fe. Amén. Oren. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que así como tu palabra nos ha dicho en 1 Tesalonicenses, que nosotros pertenecemos a ti, al Padre, y pertenecemos a Jesús, que es el Hijo amado, Señor. Nosotros te pedimos, Señor, de que sea eso lo que nos una de una manera tan primordial, de una manera tan especial. Sabemos que hay tantas cosas que nos pueden separar, Señor, y especialmente en el mundo que vivimos hoy, un mundo de medios sociales que son tan fácil de nosotros obtener, Señor, donde todo mundo pone sus opiniones sobre su política, sus opiniones sobre sus pensamientos religiosos o ya sea otras cosas, Señor, y nosotros somos tentados por el enemigo fácilmente de juzgar y de criticar y de simplemente, Señor, esas cosas, esas heridas que tenemos en nuestros corazones, muchas veces en vez de llevarlas a ti, Señor, tomamos en nuestras propias manos el hacer lo que nosotros queremos hacer para tratar de lidiar con esas heridas, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros recordemos de que hay algo mucho más grande que nos une, y lo que nos une es la sangre de Cristo. Estamos unidos, Señor, en ti. Tú nos has levantado, resucitado de entre los muertos con Cristo Jesús. Señor, y más grande, Señor. Cristo es aún más precioso, Señor, y más grande, Señor. Y en Él, Señor, nosotros nos amamos, porque vamos a estar una eternidad juntos en Cristo. Así que, Señor, te pedimos por esta iglesia que sí, que nosotros deseamos en nuestros corazones estar juntos, Señor, amarnos, Señor, que crezcamos, Señor, en esa fe, en conocer lo que tú nos has dado, ese mensaje de que esperamos a aquel que resucitó de entre los muertos y que nos libra de la ira venidera, Señor. Y estamos juntos en eso. Estamos juntos, unidos. Tú nos amas, Señor, a como cantamos anteriormente. Cuánto tú nos amas. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén. 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 Señor amado, estamos acá, Señor, tus hijos. Estamos agradecidos, quebrantados, necesitados, Señor, y con una oración, Señor, en nuestros corazones. Señor, de que tú prepares el camino, Señor, para estar reunidos. Señor, las tretas del enemigo, Señor, sus estratagemas, sus maquinaciones son tantas, Señor, y hay temor en el ambiente y en los corazones, de tal manera, Señor, de que hay mucho estorbo provocado por el enemigo, Señor, para que tu iglesia se reúna como un cuerpo, como una asamblea, Señor, de fe, Señor, y de amor. Señor, prepara, Señor, el camino, Señor, para que estemos delante de ti, Señor, sentados a tu mesa, recibiendo de tu gracia, Señor, y comiendo, Señor, de tus manjares, Señor. También te pedimos, Señor, de que derrames, Señor, amor en nuestros corazones, Señor. De que ese amor con el cual tú nos has amado fluya como un río en nosotros. Y que no haya, Señor, asuntos de personalidad, de criterio, de opinión, Señor, que nos separen el uno del otro, sino que unidos, Señor, a tu Hijo que es nuestra cabeza, Señor, y los miembros de esta iglesia unidos entre sí, exhibamos, Señor, ese poderoso y hermoso fruto del amor. Por último, Señor, fortalécenos interiormente,
que a veces nos sentimos desmayar, a veces nos sentimos desfallecer, a veces sentimos, Señor, de que las fuerzas nos abandonan, Señor, pero estamos hoy aquí para decir que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Estamos hoy, Señor, aquí para afirmar, Señor, nuestra fe, Señor, en tu Hijo, en su obra redentora, en su persona y en su segunda venida, Señor. Así que únenos en amor, prepara el camino, Señor, para reunirnos, Señor, y derrama amor, Señor, espiritual en esta iglesia. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.